los comentarios son como para que ustedes revisen en algún caso los conceptos o, bueno, un poco la revisión que se hizo de lo que faltaba agregar o considerar. Pero es más que nada para que ustedes se lo queden y siempre esos test después los usamos para el coloquio final. A medida que van teniendo los test, van a ser 3, con esos comentarios. Cuando llegue el coloquio final, la idea es que volver a revisar esos mismos trabajos que hicieron ustedes, darle alguna vuelta y volver a considerar algunas cosas que han quedado ahí pendientes. Así que manténganlos ahí más o menos cercanos, sin perderlos. Y lo más productivo es esto, justamente. Como tenía consideraciones sobre el trabajo, ahí lo que yo vi es que sobre un mismo trabajo algunos tenían una opinión, por ejemplo, sobre las buen, y otros tenían otra opinión, ¿no? Si era una buena a tratar o si eran varias. Eso igual lo vamos a ver hoy también un poco. Perdón, a mí no me llegó la devolución del Bueno, ahora me fijo y te lo envío. ¿A alguien Dale. más no le llegó? Yo lo mandé uno a uno, capaz que puede ser por el mail. Capaz que hubo algún error en el mail. Después te lo envío, Martina. Y yo lo que no recibí tuyo es el caso de plataformas. El Google Form, creo que faltabas vos, no sé si lo habías completado, creo que no, te quedó Creo pendiente que completar eso. cuando lo habían pasado por el chat, que habían pasado por acá, puede ser, las primeras clases, lo había completado, sí, por acá. Bueno, porque Un Google Form que pasamos la clase pasada, creo que fue, y quedaba pendiente para esto. ese lo podés entrar al LAU 24 y está abierto para hacerlo. Lo mismo que los integrantes del equipo 5, que creo que uno solo lo completó, los demás quedaron sin responderlo. Así que bueno, eso tienen tiempo igual. ¿Dónde está el link? En el AU 24 está el caso dentro de la carpeta nuestra de curso especial Antonelli, dice caso 2, plataformas y estrategias. Hay un texto, un Word, y abajo hay un link que directamente lo combinás y entras a un formulario. Ahora, si quieren, lo pego acá en el chat. Bueno. Bueno, tenemos, antes de empezar, una votación. A ver, les voy a pasar una votación, a ver qué pensaron ustedes de lo que fue este primer test de lectura. ¿Cómo les resultó en cuanto a la complejidad? ¿Les resultó sencillo, adecuado o complejo? Y no me responde. Te dije que lo estamos tomando. ¿Sencillo? No le resultó a nadie, parece, todavía. Sacátelo encima. Sí. Dale, cuando quieras, cuando puedas, sacátelo encima. Dale, por favor. Falta uno que complete. 24 de 24. Bueno, ahí finalizar votación. Ahí les comparto los resultados. Adecuado al 63% y complejo en 9 casos al 38%. Bueno, buenas noticias, porque lo que queremos es justamente que sean test que puedan aprovecharlos, con lo cual que la mayoría adecuado. Y después tengo otra votación que les paso. Es el aporte de los autores y de las lecturas que realizaron. ¿Cuáles de esas lecturas le aportaron mayor conocimiento o por lo menos eran temas que les resultaron nuevos?
Ahí falta solo uno. Bueno, ahí finalizo la votación y miremos los resultados a ver cómo quedaron. En 4 de los casos, Bueno Campos les aportó mayor conocimiento. En la estrategia del Océano Sur, bastante parejo con mapas estratégicos, 40% y 44% el texto de Kaplan y Norton. Bueno, cuando vayamos a la bibliografía de presupuestos, ya no va a ser como tan interesante, porque bueno, de planeamiento lo que vamos a ver es que hay muchos libros, hay muchos textos, cada uno le encuentra su atractivo, ¿no? En algún caso se complementan, pero bueno, el libro de Bueno Campos es un texto más académico y a pesar de, yo les comentaba, de los años que tiene, no deja de ser un libro que está en vigencia y lo que hay que resaltar son los conceptos. Y yo creo que el Kaplan y Norton y Océano Azul, bueno, son textos que uno los puede leer y releer y siempre va sacando cosas interesantes, así que bien por eso. Bueno, más o menos les cuento cómo va a ser la agenda del día de hoy. Le quería revisar un poco lo que surgió de los test de lectura y hacer un repaso de lo que es el análisis interno. Hacer referencia a este caso 2 que les comentaba de plataformas y después vamos a hacer un anticipo de lo que es valor del negocio. Y 11:30 aproximadamente la idea es hacer la reunión de equipos. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla, así vamos siguiendo los temas. ¿Ahí ven todos bien? Sí. Ahí está el formato de presentación. Bueno, los conceptos en realidad que queríamos destacar en este primer test, fundamentalmente era el tema de poder distinguir, que es un concepto fundamental de la materia, poder distinguir cuándo desagregar la información de los negocios. ¿Se acuerdan que siempre dijimos una cosa es la empresa y otra cosa son los negocios que la contienen? La definición de objetivos, que esto también va a estar muy ligado a la presupuestación. Y acá les quiero traer un concepto de segmentación que lo trata muy bien Scott en su libro. Después revisar algunos conceptos muy rápidamente todo, ¿no? Porque ustedes tienen la clase asincrónica ya disponible, ¿no? Donde ahí en el video de Estefanía Solari se profundiza bastante en lo que es la cadena de valor y en los impulsores. Vamos a hacer una referencia a lo que ustedes contestaron del tema de plataformas y después les voy a dar un anticipo de tema de valor del negocio, porque la clase que viene no la vamos a tener por el tema de la semana de final, en el caso de la teoría, y sé que en la práctica van a estar viendo estos temas. Y por último, la sesión de equipos. El propósito de los test es ejercitar y aprender, no es más que eso. Por eso en esta primera instancia, algunos que han tenido el resultado de desaprobado, les pedí, como lo hago todos los años, que lo rehagan, que vuelvan a leer cada pregunta, revisen la bibliografía y contesten el test a libro abierto, como les parezca que puede ser la mejor manera de generar una producción escrita sobre esos temas. La posibilidad esta de revisarlos, ¿no? De que yo les haga algunos comentarios y ustedes poder volver a revisar los temas y sobre todo aplicarlos al trabajo, creo que les da muchísimo valor. Así que traten de, los próximos, también el desafío de poner lo que ustedes piensan en los test en relación a la aplicación al trabajo, porque es la única manera de nosotros después poder revisar ese concepto. O sea, ante la duda es mejor escribir algo antes que no citarlo. Bueno, y acá en el test básicamente lo que se pedía era el análisis externo, ¿no? Que detallaran las dimensiones. Y acá, bueno, algunos hicieron referencia solamente al macroentorno y dejaron de lado el microentorno, el contexto inmediato. Por lo tanto, las herramientas, ¿no? Hay herramientas definidas para lo que es el análisis del contexto macro,
¿no? Como ser el Pestel, los perfiles estratégicos, y hay herramientas más destinadas al perfil micro, por ejemplo, las fuerzas de Porter. Algunos citaron los dos contextos, pero la mayoría optó por definir más las dimensiones y las principales variables, de acuerdo a lo que se pedía, de impacto presente, pero en pocos casos citaron el tema de proyectar, porque la idea es que estamos hablando de planeamiento y esto después implica presupuestar, cuantificar, y es entender cómo impactarán a futuro esas variables, ¿no? Determinados cambios, por ejemplo, las reglamentaciones que se pueden vislumbrar, acciones, por ejemplo, de los sindicatos, temas económicos que pueden ya uno avisorar que van a impactar a futuro, ¿no? Esto de ver y cómo juega en el negocio que estoy analizando, a favor o en contra, ¿no? Pero piensen no solamente en el pasado, sino también un poco proyectar esas variables. Otro tema que les decía importante es el tema de diferenciar bien el concepto de unidad estratégica de negocios, que lo vamos a ver ahora, y después el tema de objetivos. Esto es muy importante, ¿no? Porque la planificación se guía en función de los objetivos que se definan a nivel empresario o corporativo y después que se definan a nivel de cada una de las unidades estratégicas de negocios. O sea, el tema de qué interesa medir es algo que atraviesa toda la materia y toda la cursada. Ahora estamos en la primera instancia de definir hacia dónde vamos, cuál es el plan de negocios, y bueno, y ahí ya hay que revisar un poco sobre qué objetivos se va a plantar ese plan. Y después, otra cosa que queríamos que apliquen eran las herramientas que son muy interesantes de la estrategia de Océano Azul. Y ahí les pedí, de acuerdo al tema, a uno es el cuadro estratégico y la curva de valor, y a otro la matriz de las 4 acciones. En eso consistía. Bueno, si vamos al tema de por qué desagregarías una unidad estratégica de negocios, ¿no? Y acá hay varios conceptos. Una es porque tengan un responsable y una estrategia definida, es decir, bueno, todo aquello que tiene una estrategia específica y un responsable lo defino como unidad de análisis. Por tener productos, servicios y clientes específicos sería otro criterio para definir esto del par ordenado, producto, mercado, ¿no? Que genera una estrategia especial. Acá es como que vamos refinando y vamos depurando los conceptos, ¿no? Tener una relación específica de rentabilidad-riesgo, diferente de lo que puede proveer otro negocio dentro de la misma empresa, esto es un factor fundamental para poder definirlo. El tema de quién provee mayor rentabilidad, quién provee mayor liquidez, ¿no? Esto ustedes lo vieron con el análisis matricial también. Y fundamentalmente tener en cuenta que una vez que yo desagrego esto, el impacto, que era una de las preguntas que tienen el sistema de planificación, es en relación a los sistemas de información, ¿no? Tengo que generar sistemas informativos, fundamentalmente el plan de cuentas, abierto, ¿no? Por los negocios que yo voy a querer gestionar y revisar su evolución en forma desagregada, ¿no? Por una parte, porque es lo que voy a estar consistentemente revisando para entender en qué buen me conviene seguir invirtiendo, ¿no? Acá con este esquema lo que quiero mostrar es que por un lado tenemos el resultado de la empresa en su conjunto. Esto está medido por distintos indicadores. Esto se puede medir por el indicador que ustedes consideren. Acá está el ROCE, no sé si es el resultado sobre el capital empleado, la sigla de ROCE, o por el ROA, ¿no? Entonces tenemos un rendimiento promedio, ¿no? De una determinada empresa, y después tenemos las distintas unidades de negocio. Por ejemplo, pueden ser distintas sucursales, ¿no? Implica que el sistema de información, en este caso, está generando un sistema de gestión que me permite tener el resultado de cada una de las unidades de negocios. Entonces me permite poder entender cuáles son las WEN que están generando mayor valor, cuáles son aquellas que están en promedio de la empresa y cuáles son aquellas que tienen capital invertido y que están
generando resultados negativos, o sea que están desaportando al negocio. Habría que ver en cada uno de los casos, después entender qué es lo que pasa acá, ¿no? Muchas veces puede ser que son sucursales que recién se están abriendo, ¿no? Que todavía están en un periodo de desarrollo. Pueden ser que estén en localidades que no son estratégicas, ¿no? Que son localidades donde hay que estar por el solo hecho de un concepto de marca y que se sabe que en ese caso no van a generar un aporte de valor considerable, pero bueno, en cada uno de los casos lo que corresponde es entender cuál es el desempeño de cada una de ellas y ver qué es lo que se puede hacer para revisar esas acciones y llevarlas a tener un mejor desempeño. También acá están los temas de gerenciamiento, ¿no? De gestión. El tema de las sucursales, quién gestiona, quién es el gerente de la sucursal, muchas veces incide, ¿no? Por los resultados obtenidos. Entonces, bueno, es como que se despliegan una serie de, a partir de tener estos temas de información desagregados, se pueden desplegar una serie de preguntas y de análisis vinculados a eso, ¿no? Esta sería la pregunta clave que habría que poder responder. ¿Por qué algunas WEN no están aportando valor? Bueno, el análisis está relacionado también con el valor del negocio, que después en la clase que viene o la siguiente lo vamos a seguir complementando, pero básicamente hace al proceso de evaluar las distintas estrategias que se pueden presentar para cada web. Ahí vimos el caso de sucursales, pero tal vez pueden ser distintos productos o distintos segmentos. Entonces el objetivo de este análisis es, a nivel corporativo, entender cuál de las distintas web que tenemos definidas genera mayor crecimiento de valor al conjunto del negocio, cuál de esas web no tiene suficiente potencial y por ahí es un candidato a desinvertir en ella, y después entender cuáles de estos negocios presentan o nos proveen superávit o déficit de fondos. Algo muy importante a tener en cuenta para el cálculo de la generación de valor. Bueno, eso por el lado de unidades estratégicas de negocio, que ahora un ratito lo vamos a retomar con el tema de segmentación. Por otro lado, para revisar lo que ustedes pusieron en el test, el tema de los objetivos. Ahí se les pedía cuáles serían los objetivos que ustedes fijarían, cómo los medirían, cuál sería el origen de los datos. Entonces ahí, bueno, la cuestión es, bueno, ¿cuáles son las mejores medidas que están relacionadas con la planificación, ¿no? Y ahí el tema es, primero, plantear objetivos generales y objetivos específicos, porque ahí lo que vi es que ustedes mezclaban, había una mezcla de objetivos que eran más estratégicos y otros que eran por ahí de detalle o más operativos. Entonces poder generar dos tipos de objetivos, algunos de más generales o estratégicos y luego el desglose de esos objetivos. Y acá, bueno, les traigo un poco algunas preguntas de cuáles serían las mejores medidas para considerar, si las basadas en utilidades proyectadas, si las que se basan en ratios de retorno, por ejemplo el ROA o el ROCE o el ROE, aquellas que se basen en crecimientos esperados de ventas, de activos, de producción. Y después lo que vamos a ver es que lo ideal es empezar a combinar medidas. ¿Se acuerdan? En la perspectiva financiera, todo decantaba en medidas que tenían en cuenta el crecimiento, pero también tenían en cuenta la productividad o la rentabilidad o la generación de valor. Entonces, lo ideal es que vayan por esto, ¿no? Que empiecen a combinar en los objetivos medidas de crecimiento y medidas de generación de valor. Algunos ponen siempre el tema de participación de cuota de mercado como objetivo. Y una de las cosas a tener en cuenta es que los objetivos que se fijen tienen que ser posibles de medir. ¿Se acuerdan? Tienen que ser cuantificables, comprensibles, factibles de alcanzar. Bueno, todas esas cualidades que describía Bueno Campos. Entonces, hay rubros de actividad donde es muy fácil, porque hay transparencia en el mercado, hay un sistema de información compartido, y es muy fácil saber cuál es la cuota de mercado de ayer, de hoy y proyectada, ¿no? Pero hay otros donde es muy difícil establecer
esa medición. Por ejemplo, el sistema financiero, todos los bancos tienen la información de depósitos de los distintos tipos de depósitos, cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, y un banco puede saber exactamente cuál es su cuota de participación en el mercado, ya sea de entidades privadas o del total del sistema financiero, de sus saldos de caja de ahorro, no sé si es el 0,03578 o es, bueno, varía en el quinto decimal. Hay una información transparente que permite que se fijen los objetivos de esa manera, porque es la manera de entender cómo se pueden evolucionar en forma relativa del mercado. Pero hay negocios, sobre todo en estos casos que estamos viendo ahora, que son empresas muy chicas o microemprendimientos, donde yo les diría que pueden esbozar que quieren generar cierta participación de mercado, pero no lo pongan como una medida porque es imposible de generar seguimiento y compromiso, sobre todo, a ese objetivo. Bueno, lo que pasó en los test es que el tema 1, lo vi que todos se entregaron, primero el tema 1, se ve que era más sencillo el tema 1 que el tema 2, o por lo menos eran temas más directos. El tema 2 tenía, o el del legajo impar, tenía el tema de la matriz de las 4 acciones, que muy pocos hicieron el desarrollo de lo que significaba. Y es algo muy interesante cuando uno está en la etapa de evaluación estratégica y está haciendo el diagnóstico, de ver cómo está generando esa propuesta de valor, cómo es la estructura de costos, fundamentalmente, qué cosas se pueden reducir que en realidad no están valoradas, ¿no? Donde hay aporte de la empresa y no son muy valoradas por el mercado, por los clientes, qué cosas se pueden eliminar y de qué cosas tenemos que estar pensando en acrecentar o crear. Esto sirve para todo, para cuando uno está haciendo un trabajo, para su vida personal. Bueno, en este caso me pareció que es algo muy interesante pensar en cuál es la curva de valor y pensar cómo se puede crear una nueva curva de valor teniendo en cuenta estos aspectos. Bueno, ahora lo que quiero traerles acá es, ¿se acuerdan que yo les había comentado el tema del libro de Scott? Que habla, el libro de Scott se llama La creación de valor en la empresa. Todo el libro trata de la creación de valor, pero no con un objetivo o con un estilo de lo que ustedes conocen como el valor para el accionista o el valor para los propietarios, no con un enfoque financiero, sino con un enfoque interno. O sea, desde lo interno, cómo se puede pensar en distintas estrategias o en distintas políticas para estar generando valor. Entonces ahí en un capítulo Scott habla del tema de las WEN y dice que cada unidad estratégica de negocios va a abarcar un conjunto de productos y servicios para cubrir demandas específicas de los clientes, ¿no? O sea, mirando hacia el mercado, mirando a qué es lo que demanda el cliente, pero también mirando hacia adentro. Y para poder brindar ese servicio, ese producto que llegue a cubrir esas exigencias de los clientes, se van a requerir competencias específicas al interno de la empresa o al interno de la WEN. Entonces, cada WEN, según la estrategia, va a competir en distintas áreas de negocio y la estrategia societaria lo que va a buscar es maximizar la creación de valor para la empresa en su conjunto. Entonces, plantea dos preguntas básicas. Una es entender cuál es la naturaleza de la demanda del cliente. ¿Qué es lo que está requiriendo el mercado? No piensen, no sé, en una localización geográfica, incluso del mismo, el mismo producto o servicio en distintas localizaciones geográficas, donde la estructura de los barrios o las demandas de los clientes pueden ser distintas. Esto lo veíamos en el tema de las carnicerías, por ejemplo, el grupo que tiene eso. ¿No? ¿Cuál es la naturaleza de la demanda del cliente? Y por otro lado, ¿qué medios materiales y humanos se necesitan
para responder a esa naturaleza de demanda. O sea, ¿qué competencias específicas? Mirar afuera, pero a su vez mirar adentro. Entonces plantea, con estas pirámides, que en cada WEN va a haber exigencias diferenciadas, ¿no? Y el análisis de la segmentación es el que va a dar el fundamento para comprender esas bases de creación de valor en cada uno de los segmentos. Entonces, esto mirándolo desde el lado del cliente, donde va a haber algunos valores umbral mínimos para competir, exigencias mínimas, va a haber valores medios y va a haber valores diferenciadores. Entonces, estas exigencias lo que van a plantear es, a través de distintos criterios de compra por el lado de la demanda, que pueden ser el precio, puede ser la rapidez en el despacho, puede ser el rendimiento del producto, la calidad, la postventa, la marca, la cercanía, o sea, distintos atributos que está demandando ese mercado. Entonces, lo que plantea Scott en relación a esto es mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿tiene fuerza la empresa en las partes de la cadena de valor que son más importantes? ¿Están bien alineadas estas actividades internas con las exigencias del mercado? Y por último, algo que habíamos resaltado en la clase pasada, el tema de la coordinación. ¿Están coordinadas las funciones dentro de la empresa para impulsar esa creación de valor? Entonces la idea es tratar de alinear, ¿no?, lo que son los valores para los clientes con la cadena de valor de la empresa. En este lado estaríamos mirando las exigencias, ya sea de valores umbral, recién le decía, condiciones mínimas que se tienen que tener para competir, en lo que es la definición de la cadena de valor de la empresa, y luego valores diferenciadores, que implica desarrollar competencias diferenciales. ¿No? Esto es muy, muy importante, como pensar qué segmento de negocios quiero atender, determinados segmentos, determinadas estrategias de diferenciación, no las voy a poder satisfacer si no tengo del otro lado competencias desarrolladas o que las tengo que desarrollar, tengo que invertir para desarrollar esas competencias diferenciales. Bueno, y acá entra a jugar el tema de la cadena de valor, ¿no? Es como que a partir de definir esas características de la segmentación y poder definir esas distintas unidades estratégicas de negocios, se entra a analizar el tema de la cadena de valor. Cómo, de acuerdo al negocio que estoy participando, algunos van a compartir algunos eslabones, pero otros tal vez, por ser muy específicos, tienen su propia cadena de actividades que van a exigir competencias específicas. Entonces, bueno, ahí está muy interesante porque muestra, por ejemplo, cómo se diferencian, hace un ejemplo de cómo es la cadena de valor del fabricante de un producto en relación al proveedor de un servicio. Analiza una empresa de publicidad, por ejemplo, ahí las chicas que están con el botellón y la radio, ahí como para mirar un poco qué aspectos hay que tener en cuenta en cada una de las estrategias. Y acá entra a jugar un concepto que es importante, que es este de impulsores de valor. Lo van a ver de alguna manera como generadores de valor o impulsores de valor. Cuando hablamos de la cadena, decimos, bueno, hay distintos impulsores que van a ayudar a que, primero a descubrirlos, a tenerlos muy en cuenta, porque es sobre lo que se va a basar la ventaja competitiva y es lo que va a sostener esa posibilidad de generar valor. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada lo vimos esto? ¿No? Y acá, bueno, se empiezan a detallar algunos de esos impulsores o de esos aspectos que hay que tener en cuenta. El tema es comprender qué debe hacerse bien en cada uno de los eslabones para ser excelentes, o sea, para poder sostener esa ventaja competitiva. Esto implica evaluar competencias y analizar los impulsores de valor. Esto es puro análisis interno.
Y después de lo que se habla también es de que analizar otras posibilidades en relación a la cadena de valor, no solamente lo que es interno a la empresa, sino que analizar los vínculos con los proveedores, los vínculos con los clientes, relaciones entre distintos procesos, ¿no?, que se comparten, vínculos entre distintas WEN, ¿no? Básicamente identificar cuáles son los factores claves de éxito para establecer una forma de medir su logro. Bueno, y acá sí se despliegan, de acuerdo a la cadena de valor, todo un conjunto de lo que serían los distintos impulsores. O sea, en cada uno de ustedes, en los negocios que están trabajando, entender cuál es la actividad clave y después empezar a detallar cuáles son los impulsores en los cuales tienen que prestar atención, los que tienen que focalizar y que tienen que gestionar en todos sus detalles y cómo los van a medir, qué objetivos se van a plantear en cada uno de ellos. Por ejemplo, en distribución. Sí, es muy importante el tema de tener una distribución rápida, ¿no? Y el cliente valora mucho, es un atributo clave, ¿no? Voy a tener que pensar en cómo hago para hacer lo más rápido posible para salir al mercado, cómo hago si requiero convenios de tercerización o no, para los canales de distribución, tener una buena capacidad en mi inventario para tener ese proceso de salida bien ágil y después, bueno, tener también controlados los costos de esa distribución. Bueno, y así para cada uno ustedes pueden ir recorriendo todos los distintos impulsores, que esto después se va a traducir en medidas. Piensen en lo de vimos en la perspectiva de procesos internos, ¿no? De entender cuáles eran los aspectos claves, y bueno, muchos van a estar relacionados con estos impulsores. Bueno, la clase pasada vimos esto del tema del caso. Estos casos son conceptuales, más que nada sirven como para disparar algunos temas. Yo lo que les pido es que los completen porque yo los tengo en cuenta para el concepto. Vamos a hacer, creo que 6 a lo largo de toda la cursada. Hasta ahora vimos el caso 1 de información, que ustedes lo plasmaron después en la entrega. Y la idea es que eso también sirvió para el trabajo. Esto más que nada es para entender cómo están jugando y cómo se está transformando, sobre todo lo que son los servicios, ¿no? Todos los negocios, pero fundamentalmente cómo las plataformas y toda la transformación digital generaron cambios y la importancia de tenerlos en cuenta, ¿no? Surgen estos modelos que se llaman Asset Light, que es una nueva visión, ideas y modos creativos de reducir los activos para ofrecer un producto o servicio. Por ejemplo, bueno, ustedes hicieron, casi todos mención a Uber, cómo las empresas logran generar negocios sin inversión, ¿no? En muchos casos, empresas tecnológicas que se les permite o pueden operar con capital negativo, porque pueden estar cobrando a los clientes antes que pagar a sus proveedores. Es algo muy interesante. Sobre todo es interesante en el sentido de cuando uno se fija los objetivos, todos los objetivos que fijábamos de rentabilidad sobre la inversión, cómo por ahí dejan de tener importancia para la medición y surgen otras formas nuevas de medir esos desempeños. Las tiendas inmersivas, como ahora, por ejemplo, se deja de invertir en grandes locales de exposición y hay vidrieras virtuales. Esto, bueno, lo armé el año pasado, cuando recién había empezado la pandemia, ¿no? Y había una reconversión muy rápida y surgió ahí como novedad el tema de Rosin virtual, como uno entraba a una tienda y veía todo el tema en este caso Rosin es una empresa de colchones, somiers, livings, como uno entra a este sitio y es como que está recorriendo un local y viendo los distintos productos e incluso puede entrar a ver qué detalle, qué medidas, cómo lo combina. En el caso de Sarcani con la zapatería, lo mismo. Cómo se pueden estar planteando negocios básicamente con inversiones en tecnologías más que inversiones físicas.
Y después también la reconversión, cómo determinadas empleos, o por ejemplo en el caso de fuerza de ventas de Unicenter, se reconvierten a otros servicios que demanda el cliente. Por ejemplo, cómo funciona determinada cosa o qué se aconseja para determinado, no sé, determinado producto para determinada necesidad, la posibilidad que el cliente tenga una interacción y pueda preguntar y pueda interiorizarse sobre el desempeño del producto más que estar ahí presente como fuerza de ventas en un local. Y generalmente lo que pasó y lo que está pasando es que se están eliminando todos los intermediarios, ¿no? Ustedes piensen que la posibilidad de las plataformas hace que muchas de las tareas que antes existían recursos invertidos directamente no existen, se están eliminando esas etapas. Bueno, ¿cuáles son las principales menciones que ustedes hicieron? Después, si quieren, les muestro los resultados generados por el Google Form, pero básicamente lo que ustedes, la pregunta final era cuáles eran las principales medidas, si había nuevas medidas que incorporar en los negocios en relación al uso de plataformas. Y bueno, y acá un poco las menciones y ordenadas por distintos aspectos que se quiere medir. Una cosa relacionada con la calidad de la plataforma, qué rapidez operativa tiene, qué ágil es, si es sencilla o no, si es confidencial, segura, las sugerencias y reclamos que se reciben. Después, otro gran, acá opinaron ustedes mucho sobre el tema de las métricas de la actividad. Cuántos entraron a la plataforma, cuántos visitaron, qué tiempo permanecieron, qué cantidad de usuarios nuevos, cuáles fueron los que se pudieron retener, los seguidores, qué cantidad de interacciones, bueno, consultas, palabras clave. Esto piénsenlo ustedes también para aplicarlo a la medida de que tienen distintas plataformas en uso sobre el negocio. Después otros aspectos relacionados con información de valor para el cliente, ¿no? Que en la misma estén consideraciones de precios, plazos de entrega, las respuestas a los reclamos. Y después fundamentalmente que puedan captar a través de la plataforma información relativa al desempeño del negocio. Y acá vuelvo a traer esto que vimos recién, ¿no? Relacionar que toda esta información que ustedes puedan capturar les permita entender cómo estamos en esta relación de valores exigidos, umbral y diferenciales con las competencias requeridas, ¿no? Muchos reclamos implican que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que adaptar, ¿no? Sugerencias, siempre la posibilidad de preguntar para poder captar esta información. Siempre la información negativa hay que tomarla como muy valiosa, como un input muy valioso, ¿no? Más que la positiva, la negativa, porque la negativa implica que algo hay que hacer al respecto. Bueno, y acá un poco listar todos los aspectos que se pueden incluir en los indicadores: comentarios, repercusiones, feedback, reclamos, respuestas, las consultas más frecuentes, qué valoración, esto lo pusieron casi todos, qué calificación, qué valoración tiene el cliente sobre el servicio brindado, por edad, por segmento, cuáles fueron los productos más visitados, qué tiempo dedicaron a cada uno de los productos, las palabras clave, esto es muy importante, productos y servicios más comprados, lo que implica estar revisando continuamente el negocio, la estrategia y el tipo de publicidad que impacta más. Obviamente, depende del propósito, los indicadores a definir dependerán del propósito de lo que se quiere evaluar, ¿no? Y dependerá del objetivo que tiene la plataforma. Puede haber plataformas solamente para dar a conocer el negocio, para ofrecer, para vender, para cobrar, para capturar información, ¿no? Un poco plantearse estas plataformas, ¿para qué las quiero usar? ¿No? Y qué me permiten conocer a través de ellas, como para poder medir eficacia, eficiencia y efectividad de la propuesta. O sea, tres conceptos que son distintos,
Pero bueno, básicamente en lo estratégico lo que más interesa es la efectividad de la propuesta. Lo estratégico no es invertir lo más posible o poner todo el esfuerzo, sino ser efectivo en invertir lo que se demanda, ¿no? Esta relación entre exigencias y competencias, ¿no? Poder entender hasta dónde me conviene invertir, ¿no? Y no invertir de más, ¿no? En lo operativo el criterio es otro. En lo operativo el criterio es de eficiencia, ¿no? Ser eficiente. En lo estratégico es ser eficiente y ser eficaz, con lo cual se traduce en ser efectivo en la propuesta, ¿no? Si pongo mucho, invierto mucho en un mercado que no es el que va a demandar mi producto, ahí es como que no estoy siendo efectivo. Entonces, esas son revisiones que hay que hacer y hoy por hoy todo el tema de plataformas da mucha información que antes no se tenían. Antes había que hacer encuestas o, bueno, por ahí aplicaciones más específicas, pero tener en cuenta todo esto es muy interesante. Bueno, con esto más o menos vamos redondeando el tema del análisis interno. El tema de cadena de valor, que eso incluso ya ustedes lo vieron en la práctica. En la práctica incluso acá nos concentramos más en la cadena de valor de la empresa y no del producto. Ustedes en trabajos prácticos pudieron analizar cadenas de valor más amplias, ¿no? De la industria en su conjunto. Ahí tenían algunos ejercicios de determinadas industrias para analizar. Acá nos interesa, bueno, circunscribirnos a los negocios que ustedes están planteando y obviamente teniendo en cuenta el tema de proveedores y de clientes. Después el tema de análisis de rentabilidad, como para hacer el diagnóstico inicial, eso se lo dejamos a ustedes, ¿no? Ahí les pedimos que, bueno, muestren un balance inicial con formato de gestión, miren un poco cómo el desempeño, no se puede ir mucho para atrás por el tema inflacionario, pero por lo menos mostrar los últimos resultados, por ahí podrían ser del 2020, y revisar algunos ratios, y analizar el tema de las palancas, que esto ustedes ya lo vieron en la práctica. No vamos acá a desarrollar todo el tema de palancas, esto va a ser un tema que se incluye en el próximo test de lectura, pero bueno, las palancas lo que nos dan es una manera de entender en qué situación estoy, en qué situación inicial, de qué situación inicial parto y cómo puedo utilizar palancas para multiplicar los recursos a futuro. Piensen siempre que estamos planificando, que hay que mirar y proyectar variables, ¿no? ¿Me conviene estar apalancado? ¿No me conviene estar apalancado? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, ahí fundamentalmente la palanca operativa y la palanca financiera. Después, bueno, tuvieron la posibilidad de leer todo el tema del enfoque de perspectivas de Kaplan y Norton, lo que me parece que este era un tema que antes se veía al final de la materia, y esta oportunidad de verlo, ni bien están empezando a delinear las estrategias, me parece muy valioso. Me parece muy valioso sobre todo para enfocar esto de los activos intangibles, de cómo ese desarrollo impacta en los procesos, fundamentalmente el conocimiento, los sistemas de información, la capacidad de gestión. Traten de, a través de este enfoque, ¿no? Y todo esto conforma el análisis de recursos y capacidades, competencias, habilidades, detectar impulsores de valor. Este sería el objetivo de todo el análisis interno, sumado, ¿no?, al análisis externo que ustedes hicieron al principio. Bueno, por último, antes de hacer un pequeño corte, acá hay distintas herramientas que nos van a servir para la definición, para la evaluación estratégica, y la idea es ir complementándolas. Nosotros a partir de revisar, no sé, vimos el mapa estratégico, ahí les estaba comentando el tema de la importancia, darle mucha importancia a las perspectivas de procesos, ¿no? Y no solamente a lo operativo, a lo productivo, sino la relación con el cliente, los procesos de innovación.
esto que se habla mucho, que es el tema de los negocios con triple impacto, ¿no? Donde entra a jugar la responsabilidad social. Triple impacto se refiere al impacto económico por un lado, al impacto social en cuanto a lo ligado con fundamentalmente la fuerza laboral, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es mi fuerza laboral? ¿A quiénes contrato? ¿Qué posibilidades doy para el desarrollo? ¿No? Entran las cuestiones de género, entra, bueno, el tema de la diversidad. Son temas que se ven mucho y que aportan mucho a la consideración del valor de las empresas. Y obviamente, bueno, todo el tema ambiental, que en la medida de que sean industrias que estén generando residuos o toxicidad, bueno, eso se está controlando mucho el tema de si eso está encausado, cómo se mide, qué impactos tiene, qué externalidades negativas provoca. Entonces, bueno, son cuestiones que tienen que estar presentes siempre, sobre todo para ustedes en un desarrollo futuro, una empresa mediana o grande, ya no va todo por el tema de la generación de utilidades, sino que hay muchos temas que complementan a esto y están justamente con los procesos. Perspectiva de clientes, perspectiva financiera. Acá vimos el tema de las propuestas de valor con el Océano Azul o con otras herramientas de marketing. El tema de entender para cada web estas relaciones rentabilidad-riesgo. El tema de posicionamiento, cadena de valor, cadena de valor y las 5 fuerzas de Porter. Acá esto de la visión basada en los recursos es otro enfoque para medir el análisis interno, las competencias. Bueno, son todos modelos, distintos modelos como para aplicar. El tema de planificar distintos escenarios. Esto es más, que supongo que lo habrán visto en costos para la gestión, las teorías de la calidad total, el justo a tiempo, la teoría de las restricciones, poder generar modelos de reingeniería, el costo por actividades. Bueno, distintos modelos que entran a jugar cuando uno tiene que hacer una definición estratégica. Obviamente no va a tomar todo, pero bueno, la idea es decir, bueno, el mapa estratégico lo van a usar algunos conceptos del Océano Azul, y ahora lo que vamos a avanzar es en definir, bueno, la cadena de valor y los impulsores, y lo que vamos a avanzar ahora es en definir un poco el tema del valor del negocio. Entonces, bueno, son las 11:07 ahora. Hacemos un pequeño corte y 11:15 nos volvemos a conectar y hacemos rápidamente un repaso o un poco a modo de anticipo de los temas de valor del negocio y después hacemos la sesión de equipos. Así que, bueno, 11:15 nos volvemos a ver. Bien, profe. Bien.
Sí. Todo bien. Sí. Bien. Bien. Luego, ah, está bien. Ya. Ahí qué pasa con él y no me lo sabe. ¿Cómo pudiste ver lo de los sueldos? ¿A ver? Dale. Hola. ¿Cómo va? ¿Y vos? Sí. No, una vez normal. Está de crédito, pero la tiene que avisar ella. Sí, normal. ¿Vale? Dale, hasta la besito. Chao. No te llevo nada de Esparta. ¿Qué no te tenía que haber llegado? Un certificado se llama RAR. A ver, ahí me fijo. ¿De relevamiento? Sí, porque. No, del relevamiento ese no, de. Sí, creo que el relevamiento significa RAR. Yo le cambié el mail igual ahora, sí. Pero seguramente se llegó. Llegó vos. Che, tenemos que empezar a anotarle algo para pagar a urgente, porque le dije que venía a mandar ayer y no le mandé, para que le mandemos hoy, a Amsterdam y compañía. Para pagar los meses anteriores. Y 931, sindicato, RT, buscarle de los dos, o sea, si querés, imprimite la deuda que tiene en total, primero de FIP y después vamos a los sindicatos, sobre todo por las obras sociales, están hinchando bastante los huevos, nadie tiene obra social ni nada. Y el bastón una reunión completa. Yo lo que sugiero es pagar obra social y ART y dejar las contribuciones y los aportes de seguridad social para un plan a futuro. Pero tendremos que ver cuál es la deuda total de la parte de la parte de obra social y ART y ver si le generamos un bloque de todo, aunque sea sin intereses, y pagar eso. Y dejamos la mitad más adelante cuando se haga algo la parte de aporte de seguridad social. Ya me lo pidió ayer como por segunda vez. Sí, yo le hice los pagos. Sí. Nosotros tenemos en ese celu para hacer transferencias de la cuenta de mi mamá, ¿no? Necesito la cuenta de mi mamá y hacer las cosas. Para hacer las mejoras. Bueno, pero... Si gente se lo quiere, me queda mamá tuvo la atención de hablar porque van a empezar a preguntar. Sí. Voy a empezar mi cajito. Capacidad de presentarme por primera vez en el año. Así que dice que ahora se trata de dársela y darle la razón. ¿Sabes? Ay, fíjate que tuvo hambre. Cuando tomamos un poco de plata, pero no me dio para que La ONU se hizo la organización de la Academia de los Pueblos. Después a esto llegaron un poco de no puedo escuchar, o sea, quiero escuchar el audio, pero no puedo escuchar.
Te mandé un audio para que te quede claro. Grabamos a 0.45 y la pagamos a los 3. Después a usted llegó un cheque de 152.000 pesos y vos la tenés que entregar a la nota de venta 11.572. Y a esa nota de venta le va a quedar un saldo pendiente de 20.000 pesos porque el cheque que le trajo no llega a cubrir el total de la nota de venta. Y después la nota de venta se la nota de venta que está. Bueno, acá estamos de nuevo. A respetar los horarios. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? No sé si mi idea era en estas slides que mostré recién un poco reforzar los temas que están todos vinculados con el test de lectura. Como son conceptos fundamentales como para la definición del negocio y para el planeamiento. Después se irán afinando. En el tema de los objetivos, ahí casi todos ponían, cuando definieron los objetivos, medidas porcentuales. Aumentar un 20%, crecer un 20%. Siempre la idea es complementar esa medida de porcentajes con alguna medida nominal. Ahí después ustedes van a tener, cuando sigamos avanzando y se armen las proyecciones y los presupuestos, ¿no? Muchos de los objetivos va a ser el cumplimiento presupuestario, ¿no? Lo proyectado a través de la presupuestación. Pero siempre las medidas, no sobre todo por un tema de comunicación, son mucho más comprensibles si aparte de poner el crecimiento porcentual, ¿no? Explican, esto significa alcanzar un nivel de actividad de tanto. Eso es algo que siempre les marcamos. Lo mismo en el tema de los costos. Siempre está la visión esa de reducir costos, bajar costos, pero hay que entender que los costos tienen un límite. Llega un punto donde la generación de valor no va por controlar costos, sino que va por el lado de generar mayor actividad. Muchos tienen la referencia, no sé si al haber cursado la materia de costos y la visión esa de costos. Obviamente hay que siempre seguir medidas de eficiencia y ser eficiente en los costos operativos y en las inversiones generadas. Pero llega un punto donde ya el objetivo de costos ya deja de tener valor, ¿no? O sea, mantener por ahí un determinado margen iría más al objetivo que directamente centrarlo sobre los costos. Esto para que lo vayan revisando. Si tienen alguna pregunta, directamente comenten, o si no en la sesión de equipos también la pueden plantear. A ver, les quería, a ver si les puedo compartir con lo que fue el resultado este. Bueno, ahí hay 25 respuestas. Alguien más contestó. Me faltan 4, 26. Apareció una más recién. Estas fueron las respuestas de ustedes. ¿Considera que la tecnología de información ha reducido profundamente la necesidad de de poseer infraestructuras de activo oficio? Todos contestaron que tal cual, que reduce la necesidad de infraestructura y activos fijos. Los negocios tradicionales que no logren crear o utilizar plataformas, ¿tendrán dificultades? Ahí el 80,8% dijo que sí en la mayoría de los casos, 26 respuestas. Y después el 11,5%, que fueron 3, dijo sí en todos los casos, tendrán dificultades si no usan plataforma, y en pocos casos un 7,7%. ¿Dos de ustedes piensan eso? Después, ¿existen efectos indirectos positivos que ayuden a las plataformas a aumentar rápidamente el volumen de las interacciones? Todos pusieron que sí. Ante el uso de plataformas, ¿se debería dar seguimiento a nuevos indicadores diseñados para supervisar la actividad de los mismos? Bueno, y ahí el 92,3% opina que sí. Y 7,7, que debe ser 2, no lo sé. Bueno, y acá están las respuestas de ustedes, una a una, todos los que fueron respondiendo. Algunos se expandieron bastante más, otros fueron muy breves.
Pero bueno, la idea es que sea esto disparador y que, como habrán visto, bueno, toda la materia le queremos dar este tinte de aplicación, con lo cual todos estos casos en realidad disparan temas como para después aplicarlos. Así después vamos a hacer uno de presupuestos, otro de inflación, otro, bueno. Y la verdad que me parece interesante, pues son lecturas muy cortitas, pero bueno, uno puede reflexionar determinados temas a partir de eso. Bueno, ¿están todos ya preparados como para seguir? Sí. Me interesa revisar un poco el tema de valor del negocio. Y ustedes seguramente ya lo tienen, porque la mayoría tiene finanzas aprobadas. A ver. Estamos acá. La mayoría tiene finanzas aprobadas, con lo cual es un tema que seguramente ya lo vieron, lo tienen fresco algunos más que otros, pero bueno, un poco repasarlo con el enfoque que le damos desde nuestra materia. Bueno, para valorar una empresa hay distintos modos de valorarla, ¿no? Obviamente dependerá de las circunstancias, ¿no? Es un trabajo profesional que los contadores estamos ahí, debemos estar preparados, ¿no? Porque muchas veces se nos va a pedir valorar una empresa, y ahí hay distintas formas o fuentes de tener en cuenta los términos de valor de libros, valor del due diligence, valor del flujo de fondos, valor accionario, valor combinado. Siempre las cosas combinadas yo las recomiendo, ¿no? Combinar determinados criterios con otros. El valor transaccional, o sea, el de una operación similar que se lleva a cabo, en el caso de una vivienda. El valor llave, bueno, el valor llave, como ustedes saben, sería el valor transaccional menos el valor de libros, o un valor cercano al transaccional menos el valor de libros. Bueno, estas distintas formas de valorar dependerá del propósito, ¿no? ¿Para qué se quiere evaluar? Si es para transferir una propiedad, si es para obtener financiamiento, asesoramiento, un socio que entra al negocio, procesos judiciales, herencias, divorcios, muchas veces hay que hacer tipo de valoraciones, asuntos contables o impositivos. En este caso, lo que nos vamos a concentrar es en el valor para lo que es el planeamiento estratégico, lo que va a implicar evaluar distintos escenarios de actuación estratégica. Vamos a tener distintos valores de acuerdo a los distintos contextos en los cuales estaremos proyectando un negocio. ¿No? Por eso el tema de escenarios tiene mucho sentido. En este contexto, si ustedes pueden plantear 2 escenarios, bueno, y a partir de ahí generar proyecciones de variables y proyecciones del negocio con 2 perspectivas, ¿no? Que puede ser una más optimista y otra pesimista, por ejemplo. Bueno, y fundamentalmente, como ustedes saben, por el concepto financiero, es que el valor está muy relacionado con la generación futura de un flujo de fondos, con lo cual nos vamos a concentrar en este concepto, ¿no? En el concepto del cash flow. Y acá lo único que voy a hacer ahora es resaltar los conceptos más importantes, porque no voy a hacerle toda una clase de valor del negocio, pero solamente destacar lo más importante como para que ustedes después cuando vayan a la bibliografía enfoquen esos temas. Uno es la definición del horizonte de la proyección, ¿no? Básico para definir el valor es la T, la variable T, es clave en la definición del valor. Entonces, ¿cómo estimar qué horizonte le doy a esa proyección? Bueno, y hay distintos criterios. Uno es la posibilidad de estimación, que es la que siempre tomamos, ¿no? Si podemos proyectar variables que sean relativamente esperables, ¿no? Donde haya cierto rango de confiabilidad, ¿no? Eso nos da un límite hasta dónde podemos ver esas variables y hasta dónde podemos extender la proyección. Por ejemplo, 3 años podría ser. Ahí vieron que en el AO24 le subimos estas variables, una proyección de variables, que no está muy actualizada porque es del mes de abril, pero por lo menos
trabajar con esas hasta tanto haya algo más actualizado, y abarca creo que hasta el 2025 la proyección. Otra es tomar la vida útil del activo más significativo. Por ejemplo, cuando hay una concesión y el contrato es, no sé, por 3 años o por 2 años, tomar el plazo de la concesión o del activo que genera la operación más importante del negocio. Maduración de la empresa o la industria, y el periodo en el cual los plazos de retornos van a ser por encima de lo normal, ¿no? Porque estamos explotando ahí la ventaja competitiva. O sea, este es un tema para definir, para pensarlo, cuál es el horizonte que vamos a tener en cuenta y cuáles son esas posibilidades de estimación. Otro tema muy importante, la definición del costo de capital. Nos decimos que se genera valor siempre y cuando la generación de fondos esperadas es mayor que el costo de una alternativa de inversión, ¿no? ¿Cuál sería el costo de oportunidad de esa inversión? Entonces acá es muy importante definir cómo voy a definir ese costo de capital. Y acá decimos que el costo de capital que corresponde tomar es el costo promedio ponderado marginal de largo plazo. Tener en cuenta todas las palabras. Costo promedio ponderado, ¿no? Depende si hay capital ajeno y capital propio, capaz que hay capital propio solamente, entonces ya no sería ponderado, sería el costo promedio, el costo del capital propio. Marginal, porque sería para nuevas inversiones, y de largo plazo, proyectado. No estoy mirando costo de capital pasado, sino que tengo que mirar un poco hacia adelante. Si me voy a financiar, ¿a qué tasa me puedo llegar a financiar? ¿Cómo se proyecta esa tasa? Si tengo ya tomado un financiamiento, esa tasa variable, ¿en función de qué varía? Bueno, esto es para destacarlo. Y después tener en cuenta estructura de activos pasivos y de capital propio proyectada, tasas de interés proyectadas y riesgos extrínsecos e intrínsecos. Esto lo van a ver en la bibliografía, pero bueno, un poco para cada uno de estos puntitos darle su importancia. Bueno, lo que van a tener que armar ustedes es esa proyección del flujo de fondos operativos netos. Flujo de fondos operativos netos, y para eso tener en cuenta cuáles son los impulsores de valor o los generadores de valor. Ahí lo van a ver con distintas palabras de acuerdo a la bibliografía. Pero básicamente nosotros ahí le vamos a pedir que lean los 2 artículos de Marcel, donde habla de cuáles son los principales determinantes, lo llama como determinantes del valor del negocio. Y fundamentalmente es el incremento de las ventas, el margen operativo, la inversión en activo fijo, la inversión en capital de trabajo y la tasa impositiva. O sea, después ustedes profundizan todo esto. Por otro lado, si bien estos son los determinantes, lo que hay para proyectar, lo que van a tener en cuenta, que cada una de las decisiones que hay que tomar, operativas, de inversión y de financiación, van a estar relacionadas con determinadas líneas de la proyección, ¿no? Ya sea de ingresos, de inversiones y de costos y de gastos, ¿no? Esto lo que significa es relacionar la proyección con la cadena de valor. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito. Y después 2 medidas importantes que tienen que entender bien la dinámica es la variación del valor del negocio, por qué puede variar ese valor del negocio, y el papel que juega esto que llamamos margen operativo de equilibrio, ¿no? La generación de valor implica generar ventas y que ese incremento de ventas generen un margen operativo que esté por encima del equilibrio. Si yo genero ventas, pero esas nuevas ventas me generan un margen inferior, en realidad no estoy aumentando valor, sino que lo estoy destruyendo. Así que bueno, son 2 conceptos importantes para tener en cuenta. Y después también tener en cuenta los 2 periodos, el valor actual del flujo de fondos operativos netos proyectado y el valor actual del flujo de fondos operativos netos después del periodo de proyección explícito, valor terminal o residual, ¿no? Revisar estos 2 componentes, que acá, bueno, este segundo componente es muy importante,
¿no? Por más que nosotros no estudiemos mucho la carrera, ¿no? Porque los primeros años tenemos las inversiones, generalmente ahora vamos a estar hablando de 3 años, porque tampoco podemos extender mucho la proyección, o sea, periodo corto, y las inversiones todas concentradas en los primeros años hacen que nominalmente este componente no sea tan importante en el valor conjunto, ¿no? Y cobre mucho más importancia este componente de la proyección. Eso lo vamos a ver después más adelante. Bueno, entonces la idea es que definir la proyección del periodo explícito, ¿no? Fundamentalmente desagregar el numerador, ¿no? en todas las líneas que corresponden, ingresos y egresos en el tiempo, ¿no? Después, bueno, veremos la tasa de costo de capital. Acá el tema es que después lo vamos a hablar cómo van a trabajar cada WEN, porque cada una va a tener una tasa de costo de capital distinta, ¿no? De acuerdo al riesgo. Y después la proyección del valor terminal. Bueno, esto no lo van a ver, pero después cada uno mírelo en detalle. Lo que intenta mostrar, esto también lo van a ver en el artículo de Marcel, es cómo los distintos determinantes del valor del negocio, o sea, la variación de las ventas, la definición de los márgenes, las tasas, se relacionan con las decisiones que van a tomar, decisiones de inversión, capital de trabajo, ¿no? Y activo fijo, y las decisiones operativas. O sea que ustedes analizan la cadena de valor y piensan, recién decíamos, ¿en qué tengo que invertir para cubrir esa brecha de planeamiento? Hoy estoy acá y quiero llegar a una determinada posición. En el medio hay costos, hay inversiones, hay gastos. Todo eso, ¿no? Todo eso que forma parte de los planes de acción, esos planes que ustedes definieron o iniciativas, cada uno tendrán sus ingresos, algunos sus costos, sus gastos. Traten de vincularlo, porque todo esto es lo que alimenta ese numerador, que es la proyección del flujo de fondos operativos netos. Acá, por ejemplo, esto está sacado también de Marcel, muestra, les va a mostrar la cadena de valor en compra, producción, distribución, marketing y ventas, y servicios a clientes, postventa. Acá están todos los componentes que hay que tener en cuenta y que les van a impactar en esta ecuación, ¿no? Que en este caso es el económico, ¿no? Pero bueno, tiene el concepto de ingreso, por ser flujo de fondos. Componentes del flujo de fondos, ventas, costos operativos, le da el resultado operativo. Menos impuestos, más depreciaciones, aumento del capital circulante y requerimiento de capital fijo, ¿no? Para llegar al flujo de fondos operativos. O sea, ¿cómo llegan al flujo de fondos operativos? Haciendo la proyección de todas estas líneas desagregadas y a su vez teniendo en cuenta, por ejemplo, en costos operativos, en compras, los fletes, no sé, gastos de almacenaje, gastos de administración. ¿No? Esto es muy, muy interesante porque en realidad lo que hace es alinear lo que ustedes necesitan hacer operativo a través de la cadena de valor con la proyección del flujo de fondos netos, ¿no? Esto mírenlo con mucho detenimiento y sobre todo para aplicarlo al trabajo, al negocio. Después, muy interesante también analizar el tema de la inversión en capital de trabajo. Esto en la práctica, ustedes cuando lo ven los prácticos, dicen, bueno, el capital de trabajo es un porcentaje de las ventas, lo van a ver como un porcentaje del crecimiento de las ventas. Es una simplificación. Nosotros acá lo que intentamos es que ustedes puedan entender cuál es esa necesidad de capital de trabajo en términos nominales. ¿Cuánto implica crecer en inventario? ¿Cuánto implica disponer para créditos, cuentas a cobrar? ¿Y qué disponibilidades requiere la operación del negocio? O sea, mirando el concepto de capital de trabajo no como una información muy simplificada, sino realmente como una necesidad o una exigencia que tengo que cubrir. Y bueno, la inversión fija es más fácil porque dependerá de si hay inversiones que realizar. Pero el tema de estimar el capital de trabajo es algo que en la práctica no lo van a ver desarrollado, pero bueno, es un esfuerzo que vamos a pedir acá en el curso especial
que lo hagan para cada negocio. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no vamos a un poco a revisar las próximas, cómo seguimos. La clase que viene, bueno, que es semana de finales, no sé si ustedes tienen finales para dar o no, pero la idea es aprovechar el Zoom, sobre todo también ustedes para los equipos, coordinen ahí horarios con los tutores, vamos a coordinar cada uno en el horario de 10 a 13 para hacer por ahí un seguimiento de los... por ahí ustedes la mayoría entregaron hoy o están ahí. En estos días podemos revisarlo y hacer bien la revisión en profundidad en la clase del jueves. Yo después a mi equipo les comento a ver si voy a estar disponible o no. Todavía no sé qué cantidad de alumnos se presentan en el final. Y después, en la siguiente clase, que es el 16, ya viene el segundo test de lectura. Y acá hay mucho material de lectura, con lo cual lo que les pido es que ya empiecen a leer. Todo esto está disponible en digital, en la grilla esa de bibliografía y material de cátedra, creo que está todo. Este capítulo está en el capítulo 8 de Salenave, está en la teoría de las palancas, que están viendo en la práctica. Después está el capítulo 16, que esto seguro que ya lo traen de finanzas, punto de equilibrio económico y financiero, del libro de López Dumrauf. Después del libro de Scott, le estamos pidiendo un capítulo solo, que es básicamente lo que vimos hoy en la clase, pero creo que esto les va a ayudar. Los que quieran complementar el capítulo 7, les puede servir para las estrategias funcionales de la cadena de valor. Y después esto, sí, porque esto también, estos temas van todos al parcial también, o sea que es una inversión empezar a leerlos desde ahora. Son las dos partes del artículo de Marcel del valor del negocio. Eso también está disponible ahí en las carpetas. Y después el material de las clases. La idea es que si ustedes pueden anticipar estas lecturas, en la clase, si tienen dudas, en la clase del 9 también traigan las preguntas o las consultas que tengan. Porque ya después del 16 no tenemos tiempo. A principio de clase hacemos el test. Y ya, bueno, parece mentira, pero estamos ya casi, pasó el primer mes, un cuarto de materia ya tienen conocida. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo, cómo viene toda esta metodología que estamos aplicando en el curso especial, si les está representando mucho esfuerzo, si ven que le está dando resultados, qué les parece. Me interesa si alguien quiere comentar algo. La idea es que todo va a ser y será muy aplicado. Muy aplicado. La idea es que traten de tener los conceptos, que muchos conceptos vienen de otras materias, no son nuevos. Sobre todo, bueno, lo que es planeamiento, todo ustedes lo traen de haberlo visto. Capaz que el tema de esto de segmentación, bueno, sí, en marketing lo vieron también. Ya en presupuestos los conceptos por ahí son más nuevos. Pero acá, y las herramientas también muchos la vieron. Capaz que el tema, lo nuevo es la aplicación de la herramienta y fundamentalmente con el uso de la información, ¿no? Concentrarse en la información para el uso de la herramienta, cómo capturar la información y cómo aplicarla. Ese sería, en realidad, el gran desafío del curso especial, porque es lo que no se ve en la cursada regular, como recién les decía con el capital de trabajo. Ustedes ven todas suposiciones, ¿no? Pero no ven de dónde surge la información. Entonces, el gran desafío es, a través del negocio que están analizando, poder hacer esa captura de información para definir las medidas, pensando que el día de mañana pueden generar un sistema de información con esto. Hoy por hoy lo van a desarrollar en un Excel, ¿no? Para el trabajo, pero la idea es que el mismo sistema contable les pueda estar generando a través del plan de cuentas
estas aperturas, todas las aperturas posibles y el planteo de indicadores para medir desempeño. En eso radica justamente la contabilidad de gestión. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o algún comentario, lo que haríamos es nos reunimos con los equipos y seguimos conversando cada uno con los temas de dudas y consultas que tengan. Bárbaro. Desde el PCDB hasta ahora. O sea, necesito que saquemos toda la deuda. ¿Ya están Bueno, armados los sí, equipos? los tengo, los largos si querés. Bueno, yo me despido entonces, cualquier cosa, ya saben que estamos a disposición, ¿no? Voy a ver si puedo hacer alguna recorrida, el otro día no llegué a todos los equipos, pero uno o dos voy a ver si puedo visitar. Bueno, y los despido. Gracias, profe. Hasta luego. No. En realidad ella me dijo que era cliente tuyo y yo te llamé para consultarte y bueno, pasame el teléfono y hago una consulta.